Ya habíamos dicho que el ojo seco tiene diferentes sinónimos, uno de ellos es la queratoconjuntivitis zika y otro es el síndrome de disfunción de la película lagrimal. Entonces, esos tres nombres puede haber que pueden relacionarse a la misma situación, pero generalmente hay dos tipos, hiposecretora y evaporativa. La hiposecretora, pues ya habíamos visto que se relaciona con un síndrome de Sjögren, que es un proceso inflamatorio de las glándulas y que eso hace que condicione que los acinos y los conductos disminuyan su grosor, produzcan menos lágrima y eso conduzca a una disminución en la producción de lágrima, generalmente de la capa acuosa que nos va a dar alteraciones hiposecretoras. Va a haber dos tipos de Sjögren, un primario y un secundario, doctores. El primario es el más difícil de tratar, doctores, porque no hay una causa específica que esté produciendo eso. Es de naturaleza autoinmune, pero no hay una causa específica que tratar. Aquí hay que tratar directamente el problema de los ojos. Y es un poquito difícil porque es de muy difícil manejo. Se puede recuperar, se puede controlar, pero nunca curar, doctores. ¿Okay? Hay que ver si los pacientes no tienen serostomía, que es boca seca, tengan poca sudoración, que hay infecciones vaginales recurrentes. Eso condicionaría que hay una disminución en la producción de lágrima, buscar cuál es la causa que nos pueden dar, pero a veces los laboratorios nos salen todos negativos. Pedimos factor reumatoide, luz, a veces pedimos hasta TORCH, pedimos PCR, pedimos velocidad de sedimentación globular y todo sale bien, doctores. Entonces, realmente es un proceso que el mismo organismo está haciendo, disminuyendo la producción de lágrima, doctores. La secundaria, pues bueno, es la misma situación, pero aquí sí viene un proceso de afectación inmunológica, es decir, o autoinmune, ¿no? Pacientes con artritis, pacientes con lupus, todo esto va a condicionar que hay un proceso inflamatorio a medida de que está activado su cuadro, eso disminuye la producción de lágrima y exacerba las condiciones de ojo seco. Pero eso es muy importante que el reumatólogo que está atendiendo a este paciente no deje el ojo en un tercer plano como generalmente acostumbran los de mi institución. No, yo me ocupo de su organismo, está todo bien. Y a los ojos nunca se ponen en cuenta, solo hasta que tengan molestias ya acuden y van a ver las complicaciones que puede llegar a tener estos pacientes, doctores. Entonces, de la hiposecretora, la Sjögren puede ser primaria y secundaria, la primaria es mucho más severa y la secundaria siempre está relacionada con un proceso autoinmune o inmunológico, ¿ok? La no Sjögren también es la más común, pero no tiene relación con inflamación de las glándulas, doctores, pero sí va a condicionar que por la edad ya se hayan perdido algunas glándulas, que un proceso inflamatorio crónico haya destruido las glándulas de Cross y de Wolfram, secuelas de un Steven-Johnson, secuelas de un pemphigo, doctores, secuelas de una quemadura ocular, que en algún momento se haya tenido que retirar la glándula lagrimal principal, que ya sabemos que no produce mucha lágrima, y generalmente también lesiones neurológicas, doctores. Hasta el día de hoy ya hemos practicado dos lesiones neurológicas que producen alteración en la producción de lágrima, que es las secuelas de herpes y la cirugía refractiva tipo LASIK, que rebana la córnea, y al rebanar la córnea va a cortar las fibras nerviosas, lo que disminuye en algunos casos esta respuesta de producción de lágrima, ¿ok? Son las condiciones más comunes. Y la evaporativa, que propiamente habíamos platicado, se relaciona con pacientes que tienen blefaritis, blefaritis posteriores, que tengan un proceso dermatológico de rosácea, que tengan su meibomitis. Todo esto va a condicionar que hay un exceso de grasa y ese exceso de grasa, junto con los procesos inflamatorios propios, alteren la capa superficial del ojito, que acuérdense que es la que se encarga de proteger la superficie del ojo. Además van a ver borroso debido al exceso de grasa que va a presentar. Muchas situaciones a veces esto van a condicionarse porque la lágrima es de muy mala calidad y el paciente dice es que veo borroso, pero no es que vea borroso por falta de lentes, sino que va a ver borroso por las condiciones de la película lagrimal, doctores, ¿ok? Generalmente, ¿qué molestias van a dar? Van a dar irritación, van a dar sensación de cuerpo extraño, que es lo principal que te va a llegar un paciente a decir, siento basuritas en el ojo, va a haber ardor, va a haber escozor o quemazón, hay presencia de secreción mucosa por las mañanas. Acuérdense que al haber poca lubricación y al haber exceso de grasa, lo que predomina, que es el moco, va a condicionarse que se acumule en las mañanas y salga un poco de secreción filante blanquecina. Y es por eso importante volver a recordar los temas que platicamos en conjuntivitis. ¿Cuál es el tipo de secreción para una bacteria, para un virus, para una alergia? Que eso nos va a permitir diferenciar que empecemos a dar un tratamiento inadecuado desde esa primera molestia. Una visión borrosa transitoria, como les digo, a veces la lágrima está tan grasosa o está ahí muy poquita producción de lágrima
que hace que el paciente vea muy mal, doctores. ¿Okay? Entonces hay que también tener en cuenta este tipo de manifestaciones. Van a tener fotofobia, a veces sí por el daño del epitelio, que está desepitelizado. Las fibras nerviosas quedan expuestas, por eso la luz les molesta mucho. A veces ya en la tarde, noche, si el paciente apenas está iniciando con ese tipo de problemática, ya siente que las actividades que realiza en la tarde y en la noche ya no son las adecuadas y se cansa muy rápido. Y algo muy característico que dice el paciente dice, lloro pero no tengo lágrimas, doctores. Son los pacientes que se le muere el comadre, el compadre, la comadre, y dicen, es que se murió, no puedo llorar, lloro pero no saco lágrimas, y es en verdad una causa psicológica de que no produce lágrimas porque sientes que no desahogas ese tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, hay que tratar de ayudar y ya al entender eso, sabes que la producción de lágrima está muy limitada, hay que ayudar al paciente a mejorar este tipo de producciones, ¿ok? Y ahora, ya vimos que la no es Sjögren, generalmente que es por envejecimiento, por cambios estructurales, generalmente se da en pacientes arriba de 40 años, entonces siempre los hombres y las mujeres tenemos cambios hormonales, o sea, el climaterio y la menopausia generalmente afecta más a las pacientes de género femenino, este tipo de cambios en ellas, y en la andropausia en el hombre, pues nada, los dos, nada más les queremos comprar nuestros Mini Coopers, nuestros BMW, pero pues nada más. Entonces, pero las pacientes que condicionan, sienten ardor, sienten resequedad, sienten mucho calor, entonces, ¿qué hacen? Se compran su ventilador tipo de chofer de microbús, doctores, se lo ponen aquí y está todo así, ay, debajo el calor. O llegan al coche y suben todo el aire acondicionado, parece que estás en Playa del Carmen, y su madre, te va a dar, se te cierran los pulmones, ¿no? Yo creo que ahí por ahí ya vi quién ya se ha subido a esos coches, doctores. Pero esas condiciones van a afectar más a la película lagrimal, doctores, ¿ok? O sea, si ya de por sí está jodido por las condiciones de envejecimiento, que todos vamos a envejecer, pero aparte le metes ese factor, o que no utilices tus lentes para ver de cerca y estás forzando tu vista, o que dices, bueno, me voy al vapor a exfoliarme, pues eso va a condicionar que tus ojitos pierdan ese lagrimeo, esa producción de lágrima importante y se va a exacerbar más esas molestias. ¿Ok? Y a veces con un simple cambio de hábitos puede ayudar a mejorar todo este tipo de situaciones. ¿Ok? Vamos a encontrar en este tipo de pacientes que tienen alteraciones de la lágrima, vamos a encontrar moco pegado en la superficie ocular, son los filamentos de moco que se ven como flagelitos. Podemos encontrar espuma en el borde libre de los párpados y eso es muy común en las alteraciones evaporativas que vienen desde las blefaritis posteriores, es decir, de los párpados. Ver aquí un poquito de espumita en el borde libre del párpado quiere decir que hay una cantidad importante de secreción grasosa y está condicionando este tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, desde ahí ya podemos orientar y desde un simple manejo y limpieza del borde libre del párpado, como ya lo hemos venido platicando, puede ayudar a mejorar ese tipo de situaciones, ¿ok? El menisco lagrimal es de 0.5 a 0.5 milímetros y vamos a ver esta imagen que verán aquí, ya la tenemos con fluoresceína y aquí tiene un poco de desepitalización central e inferior, doctores. Y aquí se ve una línea verdecita muy delgadita, ¿ok? Al tener esta línea verdecita acá, quiere decir que la lágrima está muy disminuida, porque en su producción generalmente, vamos a poner acá, el menisco lagrimal se debe de ver así después de aplicar lo que es la fluoresceína, doctores. Si lo vemos muy disminuido, doctores, quiere decir que hay una disminución en la producción de lágrima. Ya desde ahí también podemos inferir que tiene un problema de mala producción y buscar qué es lo que lo está condicionando, ¿ok? Entonces, el menisco lagrimal es muy, muy, muy importante. A veces en pacientes, como vemos acá, que no tienen nada de producción de lágrima, que se ve esta línea verdecita nada más, pues bueno, hay que tratar de ayudar a que ese menisco sea mucho mejor para que al redistribuir el parpadeo se produzca, redistribuya bien la lágrima y no haya ninguna situación ahí de mala lubricación, ¿ok? Esto mismo de mala lubricación va a condicionar desepitalizaciones. Generalmente acuérdense, son intervertebrales o inferiores, va a haber filamentos adheridos, el moco pegado ahí, y además podemos ver placas de moco. Estos son los filamentos que se quedan adheridos a la superficie de la córnea, doctores. Acuérdense de como flagelitos, y pues lo único es que hay que quitarlo con un hisopo. Ya saben que dejan un poquito de desepitalización, pero hay que aumentar la frecuencia de lubricante para que no tenga este moco adherido. Y las placas de moco, vean aquí con el rosa de bengala, vean cómo se ve totalmente pegado este moco en esta zona del ojito. ¿Ok? Hay dos tipos de pruebas especiales, uno para ver la calidad y otro para ver la cantidad de la lágrima.
La calidad de la lágrima, vamos a utilizar una prueba que se llama Breaking of Tear, que es una prueba de tiempo de ruptura de la lágrima. Es boot, no como trasero, pero es boot, doctores, ¿ok? Aquí vamos a utilizar lo que es la fluoresceína. La fluoresceína igual, pintamos el ojito, va a redistribuirse todo y el ojito queda todo verde. Y a nuestros adentros, por luego parecemos como objetos ahí de 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ir contando del 1 al 10. Generalmente a los 10 segundos se debe de parpadeas y a los 10 segundos empieza eso verde, se empieza a formar algo negrito y se rompe toda la lágrima. Y otra vez vuelves a parpadear y queda todo verde. Se empiezan a romper. Y al romperse es lo que nos va a dar la calidad de la película lágrima. Se empieza a ver estas rupturitas que se van extendiendo y se hacen grandes hasta que se pierde toda la lágrima. Esa prueba de ruptura es un índice de estabilidad de la película lagrimal. Recuerden, les va a decir la calidad de la lágrima, ¿ok? A veces si está de 5 a 10, pues bueno, generalmente de 10 pues está perfecto. De 5 a 9 hay un poquito de cambios, pero lo peligroso es cuando está debajo de esos 5 segundos. O es inmediato, parpadeas y luego se rompe. ¡Pam! Ni un segundo llega. Quiere decir que la calidad de la lágrima está muy deficiente. Lo más seguro es que hay un proceso ahí a nivel de los párpados o un proceso a nivel de tipo alérgico que esté condicionando que la capa evaporativa no esté funcionando de forma adecuada. Que la capa hiposecretora de agua no esté funcionando de forma adecuada. Entonces son los que nos van a dar mayor problemática. Pero en general esa función debe durar 10 segundos sobre la superficie del ojo. ¿Ok, Docs? Lo de la rosa de bengala que ya les comenté que casi no lo utilizamos nosotros, Docs, entonces nos podemos ir tranquilos en ese aspecto, pero nos sirve para ver las células cargadas de moco. Y la prueba de Schimmer sí la utilizamos. La prueba de Schimmer sí la vamos a utilizar para ver cómo está la cantidad de lágrima que se está produciendo. Generalmente vamos a colocar, esto nos va a medir, generalmente si vemos que hay cambios, vamos a utilizar un papel filtro aquí que va a tener, esto es muy sencillo, pero a veces hay unos que sí tienen estadificado aquí en milímetros, hasta 30 milímetros, 40 milímetros. Y hay dos tipos de prueba Schimmer, la Schimmer 1 y la Schimmer 2. La Schimmer 1 la vamos a colocar sin anestesia. Y al colocarla sin anestesia, vamos a ver que nos dé una respuesta basal y refleja. ¿Ok? Esta respuesta basal y refleja, pues va a sentir una basurita aquí adentro del fondo del saco. Entonces el paciente, pues, al sentir esa molestia, pues ¿qué va a empezar a producir tanto su secreción basal como la refleja. Esta es la primera que a veces estudiamos en un paciente normal, luego se humidifica, o sea, ni dejamos esperar mucho tiempo. Generalmente la tira de fluoresceína, la tira de Schimmer se deja 5 minutos. Pero a veces si le ponemos esta y responde luego y se humedece, pues ¿para qué la dejo 5 minutos, no? Tiene una buena producción de lágrima en cantidad. Pero si la dejo, y si es 1 y 2, y apenas moja 3 milímetros, quiere decir que está mala su producción, entonces hay que buscar si es hiposecretora, ver por qué está produciendo muy poca lágrima, doctores. Esto en la tipo 1, en la cual es sin anestesia. En la tipo 2, que es con anestesia, únicamente vamos a medir lo que es la secreción basal, doctores. Esa secreción que todo el tiempo está haciéndose y que igual, pues generalmente puede tardar un poquito esos 5 milímetros en llenarse, pero si se llena, quiere decir que la producción está normal, doctores. ¿Okay? Entonces, desde ahí, tanto en el boot como en las pruebas de Schimmer, nos puede dar tanto la calidad en boot como la cantidad en Schimmer, doctores. Y todos los pacientes que tienen estas molestias hay que hacerlo para demostrar cómo están estos cambios. ¿Okay? El principal tratamiento de esto pues, es mejorar la sintomatología que pueda presentar el paciente. Vamos a proporcionar una superficie óptica suave, quiere decir smooth, ¿no? O sea, una superficie cool, chida para el paciente, ¿no? Eso se refiere, no lisa, ¿no? O sea, como que smooth es el término de la definición. Entonces, una superficie que esté guay, que esté padre, ¿no? Y esto nos va a condicionar que hay un daño epitelial mínimo, es decir, que haya menos daños a nivel de la córnea. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo primero es conservar las lágrimas que estamos produciendo. Entonces ya habíamos platicado que los pacientes que ya tienen cambios hormonales y que todo el tiempo están poniendo el ventilador acá o que van al vapor para rejuvenecerse, tenemos que mejorar, evitar que tengamos esto. Entonces, al mejorar esto, mejoran las condiciones de lágrima. Al mejorar los procesos de limpieza en los párpados, también van a mejorar las condiciones de lágrima. No en todos ni es el tratamiento absoluto, pero sí ayudan a por lo menos mejorar un poquito todas estas molestias, ¿ok? Entonces, mejorar las condiciones sale barato, no implica ningún otro problema. El chiste es que el paciente tenga la intención de cambiar sus hábitos, que a veces eso es el problema, ¿ok?
Y ahora sí, propiamente los sustitutos de lágrima. Generalmente el más común que utilizamos es la hipromelosa, doctores. La hipromelosa es el medicamento que tenemos institucionalmente en INSS y es el pan de cada día para este tipo de pacientes. No es mala la hipromelosa, pero comparados con otros tipos de medicamentos que ya tenemos actualmente, sí ya queda muy, muy, muy sobre la base de esta pirámide del manejo, ¿ok? A veces hay pacientes que se adaptan muy bien con hipromelosa, con poco goteo. Hay pacientes que por más que se pongan hipromelosa no les va a funcionar y van a tener ciertas molestias también, doctores, ¿ok? El alcohol polivinílico, el cloruro de sodio no se utilizan ya, al igual que la povidona. Generalmente los lubricantes actuales tienen hialuronato de sodio con glitin sulfato y es lo que ayuda a mejorar la superficie lagrimal. O sea, asemejamos un poquito a las condiciones del lagrimeo normal que debe estar en el ojito. Entonces, hay de varias marcas. Generalmente tenemos la Grisel, tenemos el Lumilub, tenemos su versión sin conservadores, que actualmente es la boga ahorita. La hipromelosa tiene conservadores, el Lumilub y el Agricel pueden tenerlos llegar también. El Agricel no tiene, pero el Lumilub sí tiene su versión con conservador. Tenemos el Refresh Tears, tenemos el Systane, tenemos el Yavac. O sea, hay una gran cantidad de lubricación que podemos utilizar, pero también debemos de ver cuál es la que le queda más óptima al paciente. Entonces, hay que individualizar a cada paciente de acuerdo a la molestia que está presentando, ¿ok? Y en algunos casos podemos utilizar los geles, que son geles carbómeros, que es el lubricante, pero en gel, doctores. Viene en un tubito como gel y se lo pones adentro del ojo. Entonces, y adentro del ojo, ¿qué hace? Estabiliza un poquito mejor la superficie ocular. Yo el gel lo recomiendo generalmente en pacientes con mínima afectación. Se lo recomiendo siempre antes de dormir, doctores. Pero si hubiera un proceso de ojo seco muy severo, sí se lo pido cada 8 horas o cada 12 horas. La lubricación en teoría se debe dar cada 4 horas por tiempo indefinido, doctores. Porque generalmente si empiezan a presentar esto, a medida que vayamos envejeciendo más, pues más cambios van a presentar en el ojito. Entonces sí hay que darlos cada 4 horas o incluso por razones necesarias, doctores. Hay pacientes que hay que darlos a los cada 2 horas, cada hora, cada vez que el paciente tenga molestias se lo va a estar poniendo y no debe de pasar nada. Es una necesidad y vamos a tratar de compensar esa situación, ¿ok? El problema es ese, que luego si tienen conservadores, pues es el conservador lo que molesta mucho y deja de usarlo y las molestias siguen siendo mucho más severas. ¿Ok, docs? Entonces, eso es muy entendible. Si generalmente se pone el lubricante, tienes 50 años y te pones el lubricante cada 12 horas, lo más seguro es que a lo mejor estés teniendo un buen uso de este medicamento, pero no lo recomiendo yo. Por mínimo, a partir de los 40 años, yo lo recomiendo por así, por muy, muy, muy separado cada 6 horas. Si no, de lo contrario, mejor échese babita cada 12 horas y les va a ayudar igual que ponerse lubricante. Es decir, no va a funcionar para absolutamente nada. Por eso recomendamos constantemente la lubricación, ¿ok? Los agentes mucolíticos que aquí no hay en México, que es la acetilcisteína, a veces pensamos en un procedimiento quirúrgico que colocamos un tapón de silicón en el punto lagrimal y es cuando, por ejemplo, ahorita Carolina dice, bueno, este güey Yepes está diciendo que un proceso de afectación de la vía lagrimal es cuando se tapa y empieza a haber epífora, ¿no? Entonces, ¿para qué diablos voy a poner un punto de silicón para tapar el punto lagrimal? A veces en pacientes que tienen una producción normal, el tener una obstrucción del punto lagrimal se va a conseguir un lagrimeo constante y profuso. Pero ya en estos pacientes que tienen una producción de lagrimeo muy disminuida, el taparles el punto lagrimal les favorece que se forme un menisco lagrimal adecuado y empiece una redistribución de la superficie del ojito, doctores, ¿ok? Entonces, en estos pacientes sí es recomendable colocar un punto de silicón, por lo menos con un cambio mensual, les ayuda bastante a medida de que vamos tratando con las gotas a mejorar un poquito la superficie ocular, doctores. De ahí viene lo que es la ciclosporina, doctores. Y ahora sí, por ejemplo, Jocelyn, nos vas a decir qué es la ciclosporina, Jocelyn. No se oye, Jocelyn. ¿Ya me he escuchado? Ya te escucho. Porque sí estaba hablando, pero no me había dado cuenta que no me escuchaba. Bueno, si no me recuerdo, la ciclosporina se ocupa para muchas enfermedades. Sin embargo, creo que era un inmunomodulador, ¿no? Exacto. Porque pues se ocupa, bueno, es uno de los medicamentos que también se ocupa para la mayoría de las enfermedades autoinmunes o en este caso para estimular la médula ósea, si no me recuerdo. También se ocupa como en pacientes, pues sí,
Sí, se ocupa. Yo me recuerdo que se ocupa para ese tipo de enfermedades, doctor. Bueno, no te pedí que pidieras o que te acordaras de la enfermedad. Debes de tenerlo escrito ahí y te dije que hicieras un resumen, Jocelyn. ¿Tienes tu resumen, Jos? No, doc. Bueno, te dije que si no hacías tu resumen era cero para el próximo examen, ¿ok, Jocelyn? Sí. Entonces, gracias. Wendy, ¿para qué sirve la ciclosporina? ¿Por qué es la ciclosporina? Es un inmunosupresor. Se utiliza en oftalmología, sobre todo para el trasplante de córnea, queratopatías crónicas, autoinmunes, la queratoconjuntivitis dice también, y el síndrome de sequedad ocular. Dice que se pone 2 gotas dentro de los ojos afectados y aumenta la producción de lágrimas. Ok, como una gota ayuda bastante, no te preocupes. A ver, ¿cuál es la función que haría la ciclosporina sobre la superficie ocular? ¿Perdón? ¿Cuál sería la acción? Ya me dijiste lo que hace, ¿no? Pero ¿cómo actuaría? ¿Cómo actuaría la ciclosporina sobre la superficie del ojo? ¿Lo tienes ahí en tu resumen? Que interfiere con la respuesta de los linfocitos T. Perfecto, muy bien. Gracias, Wendy. Luis Enrique, bueno, a Luis le acabo de preguntar. Le vamos a preguntar a Amir. A ver, Amir. Hola doctor, buenas noches. Buenas noches, Amir. ¿Qué le dices tú con respecto a la ciclosporina en los ojitos? Bueno, yo aquí en mi resumen tengo escrito que la ciclosporina A oftálmica es al 0.5%. Es una... ¿Sí me escucho? ¿Sí me veo? Sí. Ay, es que mi internet falla mucho. Es una emulsión oftálmica y su actividad principalmente es inmunomoduladora, ya que inhibe la activación del factor nuclear involucrado en la regulación de la respuesta inmune. Y sí, como dijo la compañera, en linfocitos, pero principalmente en interleucina 1, 2 y la 8. Perfecto. Entonces, ¿ayuda a qué? ¿Ayuda a disminuir qué? ¿Procesos de qué tipo? En lo que entendí. ¿Inmunitarios? Inmunológicos, Inmunológicos. pero también tipo de procesos de qué tipo. ¿Alguien le puede ayudar ahí? Un último aporte. Rigel. No, Rigel ni se oye. A ver, Rigel. Inflamatorios sería, ¿no? En todo caso. Inflamatorios también. Muy bien. Inflamatorios, digo, al final de cuentas están usando pues, interleucinas y la 1 es de las principales inflamatorias, así que... Perfecto. Muy bien, amigo. Gracias. Rigel, ¿quieres completarle algo? ¿Sí me escucha ahora sí? Sí, ahora sí te escuchamos, Rigel. Pues también se podría ocupar para, bueno, yo lo encontré para la xeroftalmia, o sea, también para el ojo como seco. Y ¿qué otra cosa? A ver, déjenme buscar qué otra cosa tengo. Bueno, en las precauciones que se le debía tener a este medicamento, encontré que debe tenerse precaución en los pacientes con herpes ocular y en tratamiento concomitante con betabloqueantes. Ok, perfecto, muy bien. El betabloqueante a veces que podemos utilizar es el timolol, que lo vamos a utilizar mucho en el glaucoma, entonces debemos de tener mucho cuidado. Muy bien, gracias. Lo ideal aquí es disminuir los procesos inflamatorios. Ya vimos que el síndrome de Sjögren, una de las condiciones que nos va a dar las glándulas, tanto de accesorias como principal, es que los acinos y los conductillos se inflaman. Entonces vamos a aplicar el tratamiento de ciclosporina como un inmunomodulador que va a actuar contra esa cascada de procesos inflamatorios. ¿Ok? Entonces, es de bastante apoyo para este tipo de situaciones. Ayuda un poquito más que un simple diclofenaco o el esteroide, pero ayuda bien para este tipo de situación. Hay dos tipos en el mercado, el Restasis y el Modusic A. El Modusic son medicamentos relativamente caros, generalmente están en 1,000 pesos, 1,200, por muy baratos 800 pesos, pero el seguro sí los maneja el Modusic, que es bastante bueno. A mí me gusta mucho utilizar, como limita un poco la liberación de la cascada de inflamación. Acuérdense que lo utilizábamos en religión, de ahí vino que descubrieran que era la ciclosporina, o hicieron su resumen. Cuando utilizamos un poquito de ciclosporina en los pacientes posoperados inmediatos, disminuye esa capacidad inflamatoria y hace, y esperemos que haga que haya menos procesos recidivantes. ¿Ok? Entonces, sí es bien importante este tipo de medicamentos, y aquí lo hacemos para disminuir el proceso inflamatorio. Sí, a veces una pequeña dosis de esteroide puede ayudar también, pero la ciclosporina la puedo dar hasta por un mes, mes y medio o 2 meses en pacientes con ojos secos muy, muy severo, o dejarlo ya indefinidamente, solo que arde mucho. La primera vez que te ponen el Modusic arde de a manes.
Y es por eso a veces que muchos pacientes abandonan el tratamiento. Pero una señal de que esto ha ido mejorando y teniendo un poquito de mejor aceptación por el paciente es que ellos dicen que cada vez que se lo van poniendo, lo van tolerando mejor. Y esta es la finalidad de utilizar ciclosporina en este tipo de pacientes. Disminuir esa cascada inflamatoria a nivel de los acinos y conductillos para que de esa forma sigan produciendo su película lagrimal. Entonces es bien, bien importante este tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, esto es la ciclosporina, ya vimos lo del tubo lagrimal. Y lo importante es evitar esto, doctores, es evitar estas microperforaciones. Los pacientes con ojo seco van a tener una gran predisposición a tener microperforaciones corneales por una mala lubricación. Son pacientes que a lo mejor van a tener el mismo cuadro que un paciente de edad adulta, pero sí van a presentar procesos inmunológicos o autoinmunes. Artritis, lupus, tienen un ojo seco secundario a este tipo de situaciones, que si su proceso activo no está adecuadamente controlado, va a acabar teniendo este tipo de manifestaciones. Y una característica es que empieza a tener dolor, lagrimeo, y a veces dice, ay, ahora sí estoy lagrimando mucho, pero ya bajó mi visión. ¿Y por qué lagrimea mucho? Porque se microperfora la córnea y empieza a salir lo que es un humor acuoso. Se hace como un vacío, como de película de ciencia ficción, y se bloquea. Aquí lo que bloquea esta microperforación es el iris. Pues vemos el iris todo sinequiado hacia adelante, es una sinequia anterior. Hay que entrar a quirófano. Y aquí hay dos opciones. Si es una microperforación muy pequeñita, le decimos al paciente que vaya, a su familiar obvio, que vaya y que consiga cianocrilato en la papelería, doctor. ¿Qué es el cianocrilato que podemos conseguir en la papelería, doctores? La cola loca, doctor. Coloca, así de pronto, así, acabo con la coloca. Obvio que no nos traigan el de pega, que es el de masita, ¿no? Así lo va del gorro, ¿no? Ni el de barnicito, ¿no? Generalmente es el de la agujita, ¿no? ¿Y eso en qué consiste? Vamos a tomar 1 mililitro de una gotita ahí que tengamos de cola loca y ya que te hayamos limpiado, liberado la sinequia, que esté todo seco, yo lo hago generalmente con el paciente anestesiado porque, como bien saben, les cae el cola loca en la mano y les arde de a madres. Ahora imagínense, le cae en el ojo, ¿no? Ahí venimos a la pauta importante de más adelante de las queratitis que van a tener por cola loca. Este paciente tenemos ahí y le voy a poner el cola loca superficial que quede una gotita planita en esta zona del ojo. Entonces va a quedar un escudito aquí gris, doctores. Este escudito al momento que cae sobre la córnea se hace duro y lo que hace es como un sello, como si pusiéramos silicón en la nave espacial. Lo bloqueamos, se pega, no se mueve, queda ahí totalmente pegado. Le pongo un lente de contacto y a medida que vayamos tanto controlando también su proceso que condicionó esto, como dar desinflamatorio, lubricante, ciclosporina, vamos a ir viendo que se puede ir mejorando y repitelizando esta úlcera, doctores. Cuando ya todo el parchecito de cola loca se cae por completo junto con el lente de contacto, quiere decir que ya cicatrizó y nos pudo haber dejado, mínimo aunque sea, una cicatriz blanquecina, un leucoma. Pero lo importante de esto es que el ojo no se jodió, doctores. Mantuvimos el ojo íntegro, a pesar de que haya quedado con pérdida de transparencia. Pero una vez que ya se encuentra un poquito más tranquilo su cuadro que lo condicionó, lo podemos valorar, enviar a un protocolo de trasplante de córnea para hacer ese cambio de córnea. Pero por lo menos el ojito se mantuvo íntegro. A veces cuando este tipo de parchecitos fallan, y a veces sigue habiendo una úlcera mucho más grande, lo que hacemos es, vamos a tomar acá, vamos a hacer un corte de esta zona de la conjuntiva. Vamos a hacerle corte superior y un corte inferior. Nunca la separamos ni la cortamos de tajo, doctores, ¿ok? Vamos a hacer un autoimplante aquí, una membranita conjuntival. Y esto nunca lo vamos a separar de aquí, doctores. Y lo que vamos a hacer es traspolarlo y lo vamos a llevar a esta zona, doctores, ¿ok? Lo vamos a subir. Es decir, y que quede conectado. Nunca lo separamos, doctores. A diferencia del que poníamos en el del terigión, ¿se acuerdan? El del terigión sí lo cortábamos y lo suturábamos. Aquí no, aquí lo subimos, y obvio, sí vamos a suturar acá, para que quede bien pegado. Y lo que quiero es que la conjuntiva, que tiene una característica que tiene vasos sanguíneos, doctores, ¿ok? Entonces, el tener esos vasos sanguíneos, que se van a continuar con los de acá, al pegar este tejido, lo que hace es que los vasos sanguíneos ayuden a la cicatrización de la córnea, doctores, que ayuden a esa perforación. Va a mejorar, pero va a quedar siempre un defecto blanquecino ahí, con vasos sanguíneos, y el paciente va a ver borroso, pero mantuvimos el órgano intacto, doctores. Entonces, ya más adelante podemos mandarle igual a un protocolo de trasplante de córnea, ¿ok? Lo importante siempre es
preservar el órgano, doctores, y hay que preservarlo de mejor manera. Ya después buscamos opciones para mejorar la visión. Ahora, es lo que pasa a veces con los de la cola loca. La cola loca, que no sé por qué diablos siempre se ponen gotas de cola loca en el ojo, la pereza, no sé por qué diablos, les arde mucho, les duele mucho, pero no van a pasar de una conjuntivitis química. De ahí no van a pasar. De una desepitelización importante, de quitar todos los restos a nivel de las pestañas, pero de ahí no pasa más, doctores. ¿Okay? Entonces, para que si llegan ahí con el cola loca, sí digan al paciente que, pues, que no se la prolongue, pero pues sabiendo de que no es una urgencia tan severa, pero sí se valoran como urgencias. ¿Ok? Pero entendido de que eso lo utilizamos nosotros para a veces para algunos procedimientos. ¿Ok? ¿Dudas con respecto a esto, Docs? Quería preguntar, doctor, ¿qué Sí, tiempo tardaba en caerse la gota de cola loca? La gota de cola loca tarda de 7 a 10 días, mi doctor. De 7 a 10 días se cae, a veces se cae antes. Si se cae antes, sí tenemos que ver, antes de los 7 días, sí tenemos que ver que no se haya caído y haya permanecido todavía una microperforación, porque a veces la perforación se sigue haciendo grande. Y a veces al hacerse grande, pues sale más humor acuoso y eso desestabiliza la cola loca y se cae. Entonces, si se cae antes de la semana, sí tenemos que ver que no haya crecido más la úlcera, porque si no tenemos que hacer el recubrimiento conjuntival. ¿Ok? Pero generalmente si pega bien y es una microperforación, a los 7 días ya está su leucoma corneal ahí formado. Y obvio, hay que controlar las condiciones que produjeron esto. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. Vale. ¿Alguna otra duda más? Disculpe, doctor, ¿de qué tamaño tendría que estar la lesión para poder ocuparlo de la cola loca? 5 a máximo 2 milímetros, Diana. Ya 2 milímetros ya te la estás jugando mucho. Yo generalmente sí las hago muy chiquititas, pero mejor si la veo más grande, porque a veces le pones el cola loca y lo que le comentaba a Valeria, se va a abrir otra vez, o sea, se sigue creciendo el proceso, se humidifica y se va a caer el cola loca antes de tiempo. Y lo que nos ayuda a veces es que pongo lente de contacto y eso como que hace también como un escudito, ¿no? Pero la úlcera sigue, ¿no? Con el riesgo de una infección ocular. Entonces, si yo lo veo ya grandecita más de 2 milímetros, mejor le pongo el recubrimiento, ¿vale? Gracias, doctor. ¿Vale? ¿Qué más? Vale, muy bien. Pues bueno, con esto acabamos córnea, doctores. Y lo importante aquí es, por ejemplo, de este tipo de situaciones, es recordar que no solo los procesos del cuerpo van a estar alejados del ojito, que es muchas veces como piensan los doctores reumatólogos. Todo es un conjunto. Y si yo controlo esto mejor, lo más seguro es que el ojito va a estar mucho mejor controlando esas situaciones. Entonces, si en algún momento llegan a ser reumatólogos y todo esto, tienen que ponerse en el bocado de que todos somos una integridad, ¿no? Que el buen cuidado también va a ayudar al manejo de los ojitos, ¿vale? Bueno, con eso acabamos córnea, pero sigue esclera, ay no. Pero vamos a hablar más rápido de la epiesclera, que es a mí lo que me interesa, la epiescleritis, que son de inflamación de la epiesclera. Ya la habíamos platicado un poco cuando hablamos de conjuntivitis tóxica, que será una inflamación total de la conjuntiva, pero también de la capa inferior, que es la bueno, está por debajito de la conjuntiva, por debajo del teno, que es la epiesclera, y lo que da a veces condiciones de que esté el ojo rojo y al moverse duele el ojito, doctores, ¿ok? Generalmente no da baja visual, eso es importante, pero hay que diferenciarlo, si viene relacionado con uso de medicamentos vasoconstrictores o es de novo, ¿no? Que aparezca nada más así. Se puede asociar un trastorno sistémico si está en estas condiciones, y es de dos tipos, simple y nodular. Generalmente las epiescleritis pueden confundirse con escleritis, doctores. Las escleritis son a veces más como de características difusas, pero hay dolor. En las escleritis casi no hay tanto dolor. En esta sí hay dolor. Tocas la zona que está muy rojita y les duele mucho al paciente. Y generalmente de dos tipos, la simple y la nodular. La simple es solo un enrojecimiento así muy marcadito. Le pongo una gota de nafasolina y no se quita todo, nada más esta zona, doctores. Aquí a veces le puedo tocar y duele mucho. Y a veces con un corte de la lámpara de hendidura, el paralelepípedo se ve un poquito más sobrelevado, ahorita lo vamos a ver en otra imagen, pero esta es diferencia de la localizada y la difusa. La difusa, vean, todo el ojito se ve rojo. Y esta es también muy característica y por eso las manejo igual, porque así se presenta una conjuntivitis por nafasolina, por uso excesivo de nafasolina. Entonces, les quito el vasoconstrictor. Si aquí el paciente no utilizó un vasoconstrictor previo, sí le empiezo a dar nafasolina para ver qué tanto del rojito vamos quitando.
pero sí hay que ver también, si está muy difusa, ver que no afecte la parte anterior del ojito, es decir, que nos dé una uveitis, ver que no haya secreciones, úlceras agregadas, para descartar que sea un proceso infeccioso y solo catalogar como un proceso inflamatorio. Tenemos aquí la nodular, tenemos aquí la lámpara de hendidura, se corta, le hacemos un cortecito y no se ve el paralelepípedo, sino se ve una panzota o un elefantito como el del Principito, doctores, ¿ok? Esa es la nodular, ¿ok? Se ve aquí nada más con el corte aquí y se ve aquí el nódulo, doctores, ¿ok? Generalmente la mayoría son simples, pero sí hay que diferenciar de simple a difusa o localizada a difusa. Y a veces lo que hace es que cuando se van presentando ataques recurrentes por procesos inmunológicos, habíamos platicado que sucedía lo contrario en la córnea. Cuando hay inflamaciones en la córnea o infecciones constantes, ¿qué pasa con la córnea? Pierde su transparencia, ¿no? Aquí en la esclera, los procesos constantes de escleritis hace que se reorganicen otra vez las fibras y aparezcan en paralelismo y se vea como que una imagen translúcida de la coroides, doctor. Entonces, esto es un adelgazamiento escleral. A veces no pasa de esto, pero sí hay que tener cuidado y sí investigar qué es lo que está causando este proceso de inflamaciones en la epiesclera. ¿Okay? A veces no es necesario dar tratamiento, a veces se considera como un aire, fuiste a ver al suegro o la suegra y sales con el ojo rojo, lo más seguro es que te haya echado mal de ojo, doctor. Pero no, a veces de tan nervioso que estabas, te bajaron las defensas y desencadenaste una epiescleritis, ¿ok? Manejo sí hay que dar esteroide, le damos dosis de reducción cada 4 por 5 días, cada 6 por 5 días, hasta lograr cada 24 por 5 días. Le vamos a dar vasoconstrictor, sí, siempre y cuando no haya sido la causa que esté rojo la naproxenina. Si no, podemos utilizar lo que es la oximetazolina o la oximetazolina, que los medicamentos son el Grimal, el Celunab, el Borgatox y el Ialox. Esos son lubricantes que tienen oximetazolina, que no son tan agresivos como la fosfolina, pero generalmente estamos hablando de un proceso inmune y es independientemente del uso de naproxenina. Entonces se lo recomendamos cada 8 horas. Le damos AINES, doctores. Le damos un AINE. El AINE ayuda bastante a este tipo de inflamaciones ya más profundas y posteriores. Les recomiendo una indometacina 25 miligramos cada 12 horas. E incluso yo siempre les agrego un acetato de metilprednisolona intramuscular, un mililitro, que es de 40 miligramos, un mililitro nada más, la mitad de una ampolleta, que ayuda de forma sistémica a mejorar esto. En 5 o 6 días el paciente ya está al tiro, pero si el paciente presentara más tiempo con esto, lo más seguro es que no haya sido una epiescleritis, sino haya sido una escleritis, doctores. Y además, lubricar el ojito es lo más importante para este tipo de pacientes, ¿ok? Y las escleritis son las que ya van a leer ustedes, pues propiamente es una inflamación de la esclera, ya se pierde la integridad total de la córnea, hay de dos tipos, la no necrotizante, se asemeja mucho a una epiescleritis, doctores, nada más que sin menos dolor. Aquí veo si hace un poquito de tratamiento ya que no mejora, le puedo agregar esteroide tomado, 1 miligramo por kilogramo de peso, generalmente damos una tableta cada 24 horas y así también la vamos disminuyendo. Generalmente en pacientes que ya veamos que no mejoró con un tratamiento inicial. Y el problema es que la otra variante es que ya es necrotizante, entonces va a haber inflamación, va a haber pérdida de la estructura aquí de la esclera, vean acá, y vean, incluso se ve el ojito totalmente adelgazado, doctores. Y a la larga vemos, por ejemplo, sin inflamación, está muy relacionado con pacientes autoinmunes, vemos adelgazamientos esclerales mucho más marcados, e incluso volvemos a poner el ejemplo de por qué considero que el ojo es como una rocaleta, ¿no? Si quitamos una capa, vemos lo que es la epiesclera, vemos la esclera, quitamos otra capa y vemos la coroides. Estos ojitos ya no son viables, hay que retirarlos por completo, ¿okay? Hay que hacer una nucleación o evisceración. Entonces, si llegan a darse casos así en pacientes generalmente con artritis y lupus, que son cuadros muy, muy severos, pero lo importante aquí es detectarlos a tiempo. ¿Vale? Denle una leída. Al final y al cabo todo se va a manejar con esteroide. Eso es lo único chido, ¿no? Pues no hay tanto, pero sí vean un poquito la clasificación. Y lo que me interesa es que quedemos bien hasta epiescleritis. Si ven una leída también a escleritis posterior, o en el video que ya tienen ahí en la clase, ya lo pueden ver también. Si ustedes gustan, nada más para completar y no tardarnos más en este proceso de enseñanza que está todo chafa, por mi culpa, doctores. Docs, ¿dudas, preguntas? Bueno. Doc, en el caso de las epiescleritis, ¿cuál es el corticoide tópico que más recomienda? El que tengo es prednisolona o dexametasona, ahí sin miedo al éxito, pero si te da un poquito de miedo, ya sabes que puedes utilizar el loteprednol y el flumetol,
van a tener buen beneficio. Ya si ves que a los 3 días o 4 días sigue teniendo molestias, porque hay que seguir dando seguimiento, se lo cambias a uno. Yo para eso ya revisé que no tenga infección, que no tenga alteraciones en la córnea, que no tenga algún otro dato. Generalmente, como si es muy molesto, sí me voy con el esteroide importante, prednisolona o dexametasona, ¿vale? Igual, cada 4 días, cada 6 por 5. ¿Qué pasó, Doc? El adelgazamiento de la esclera puede ser revertido y puede llegar al punto en que pueda causar problemas visuales o nunca llega a ese grado. Si ya llega así, llegan pacientes ya muy afectados, con un dolor ocular muy importante, una baja visual, que es como vemos este tipo de pacientes, porque sí llegan, ya son pacientes con un adelgazamiento muy severo, y a veces lo que podríamos hacer, si vemos que es solo un cachito nada más lo que está adelgazado, ¿se acuerdan cuando hablamos de la queratoplastía penetrante ayer? Que nada más cortábamos el centro de la córnea y dejábamos un rodete mucho más marcado. Y decíamos que podíamos guardarlo en un banco de ojos si tuviéramos esa posibilidad, para que en este tipo de adelgazamientos pudiéramos tener una partecita que sobra ahí, y si hay posibilidad, suturarlo, ponerlo como un escudito. Pero a veces ya, por ejemplo, en la imagen que les puse ahí, ya el ojo está totalmente caliente, bueno, en el sentido de, no caliente con ansiedad y como ustedes, no. O sea, que esté con un proceso activo de inflamación, que a veces el tratar de suturar, ya no suturas, y el paciente pues, ya tiene movimiento de manos, puentadedos o hasta NPL. Entonces a veces los ojitos ya no son viables en ese punto, Jesús. Si es mínimo, pues sí puedes todavía correr el riesgo de un autoimplante o una colocación de un implante escleral de lo que haya sobrado de un trasplante, pero a veces llegan muy activos y ya con un daño ocular muy severo. Hay que enuclear. Muchas gracias, doctor. No, ¿de qué, Jesús? ¿Alguien más? Bueno, entonces, pues ya acabamos córnea. Mañana vemos cristalino. Voy a tratar de echármelo todo en una clase para que no perdamos tiempo. Aquí cristalino, pues, ¿qué es el cristalino? Pues es el lente que hay adentro del ojito, saber cuántas dioptrías tiene. ¿Cuál es la principal patología que le va a dar el cristalino, doctores? La catarata. La catarata, Ricardo. Muy bien, entonces vemos nada más cómo se opera la catarata. Es algo que no vamos a poder curar, no hay que curar. Lo único que es un procedimiento quirúrgico, doctores. Entonces, nada más ver los dos tipos de procedimientos, dar un breve de recordar cómo es la anatomía del cristalino, para que hagan su dibujo para la próxima semana, y nada más. Estos dos temas que siguen son cortos, es uvea, cristalino, lo echan en una clasecita o en clase media, pero el examen de estos temas va a venir hasta glaucoma. Cuando veamos glaucoma, que es un poquito igual denso, pero es muy chido, ahí sí ya juntamos sus exámenes, ya nos faltaría retina y estrabismo, y ya acabamos. Esperemos acabar para el 29 de noviembre, doctores, ¿vale? Entonces no se emocionen. Es que el doctor del otro ya acabó. Pues ni modo, la apelamos conmigo. Docs, nos vemos mañana. Cuídense mucho. Bye. Gracias. Gracias, Pero bueno, doctor. doctor, cuídate. Gracias, doctor. Hasta mañana.